Pues bienvenidos, queridos oyentes, al programa de esta semana de Punto de Apoyo. Me gustaría empezar, Juan Manuel, como nos han felicitado ahí al entrar porque ha sido el Día del Padre y San José, principalmente San José. A mí lo del Día del Padre lo borraría, pero bueno, vamos a no ponernos en excesivamente rígidos y decir que, bueno, nos han felicitado por eso de padres, a ti 2 veces porque eres abuelo, sí, eres 2 veces padre. Entonces a mí, enlazando con esa cuestión de la paternidad, me gustaría compartir contigo una experiencia de padre, ¿no? Mi hija, porque la mayor de mis 4 hijos es chica, mi hija, pues bueno, puedo ocultar que, como todo el mundo conoce, pues las hijas, sobre todo si es la única hija de los hermanos, pues para los padres tenemos especial debilidad por ellos, ¿no? Ahora que no nos... Sí. Espero que no nos escuchen los demás y se sientan celosos, ¿no? Bueno, pues mi hija se dedica a la... Ten en cuenta que lo pueden escuchar a través de internet, sí, porque sí. Yo me he enterado esta semana que hay... Que se puede escuchar por internet muchos programa. Que nos conocen a través de internet, o sea que han localizado y están... Sí, que lo pueden oír mis hijos, vamos, sí, por internet. Se puede perfectamente... Vale, bien, de acuerdo, no creo que se molesten. No. Pero te decía, mi hija quiso estudiar una carrera de letras, ¿no? Todo el mundo, oye, ¿pero dónde va esta? Pero hombre, y una carrera de letras, se va a morir de hambre, bueno, lo típico, ¿no? Sí. Lo típico. El otro día oía yo en un debate también en un medio de comunicación, pues escandalizarse de que un estudiante se dedicara a la historia del arte, diciendo, bueno, un país que está necesitado de productividad, pero ¿qué productividad nos van a traer estos estudios, ¿no? Bueno, comentarios un tanto penosos que demuestran la falta de valoración que tienen los valores más necesarios en nuestra sociedad, que son los valores espirituales, ¿no? Pero es lo curioso que esto se ve en ellos, como cuando les preguntas, dice que le gustaría a lo mejor seguir una carrera de letras, pero piensan en el dinero siempre. Bueno, pero es una manifestación de materialismo, sí, puro y duro. Sí. No me vale. Hay que explicarles que no solamente se trata de vamos a ver, no se puede dinero, pensar, no se puede de pensar su felicidad, en el dinero, sino de lo que le guste, y que nadie deje por esa cuestión monetaria, muy comprensible, si quieres, que nadie deje por ese motivo de fomentar, de desarrollar sus talentos en cuestiones de humanismo, arte, poesía, literatura, cine, todas esas cuestiones que no serán de tan inmediata productividad como la ingeniería, la arquitectura y otras actividades, pero que, como digo, son muy necesarias. Y pongo el ejemplo de mi hija porque mi hija no me puede proporcionar alegrías económicas, está estudiando, pero ni siquiera cuando termine podrá hacerlo probablemente, pero me da otro tipo de satisfacciones mucho más valiosas que si me diera dinero, ¿no? Que si me aportara medios económicos. Y esto es una muestra de que esa actividad pues es muy fructífera, muy necesaria y muy conveniente. Es un ejemplo que puede parecer tonto, pero me aconseja lecturas que yo no leería si no fuera porque alguien de mi entera confianza me las aconseja. Sí. Hace poco me aconsejó leer una novela de León Tolstoy que a todo el mundo le sonará, que es Ana Karenina. Quizás le suene a todo el mundo, pero no todo el mundo lo haya leído. Yo recuerdo haberlo leído. Sabes que hay una etapa del desarrollo de la vida de las personas donde le suele dar por estas cosas a veces, ¿no? Y yo recuerdo los 15, 16 años leyéndome Ana Karenina, que entonces me costaba muchísimo, pero bueno, pero la leí en aquella época, aunque quizá no saqué lo que valía la pena de ella, ¿verdad? Efectivamente, es una novela que antes de leerla es muy difícil hacerte una idea de lo que te va a aportar. Uh-huh. Puede parecer una novela rosa, de costumbristas, sin gran profundidad. Y León Tolstoy era una persona de una intensa
espiritualidad y, como no puede ser menos, lo deja reflejado en la novela a través de vivencias de los personajes. Bueno, pues a mí me ha encantado y quiero comentar hoy unas vivencias de uno de los personajes de esta novela porque me ha gustado y, bueno, como es lógico, quiero comentarlo contigo y con aquellos de nuestros oyentes que tengan a bien el seguir nuestro programa, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro programa lo que pretendemos aquí Juan Manuel y yo viniendo delante del micrófono, pues es, por supuesto, fomentar la espiritualidad frente al materialismo, a la tendencia que puede parecer hoy, pues que se extiende en nuestra sociedad, de rebajar el nivel, de que los valores espirituales estén en baja, de que se valore, como estábamos diciendo, las carreras técnicas y no las carreras humanísticas. Y eso no es bueno, eso es una gran pérdida. Y nosotros tenemos que pretender con nuestros programas el intentar que nuestros oyentes valoren los valores espirituales, que se animen a adquirirlos y a fomentarlos. Porque no es por otra parte una cuestión pues anecdótica en la vida de una persona el que tenga o no los valores espirituales. En concreto, este personaje de la novela de Ana Karenina, un tal Levin, que es un terrateniente ruso de la época zarista, pues es una buena persona. Se ha criado en un ambiente cristiano, ortodoxo, claro, como corresponde a esa zona. Y desde el punto de vista externo, pues es una persona pues fría, no practica la religión. Y llega un momento en el que una serie de circunstancias dolorosas, la muerte de un hermano suyo, lo mal que lo pasa su esposa al dar a luz el primer hijo en aquel ambiente rural, sin hospitales de la Rusia en la que vivían, se empieza a replantear pues todo lo que cualquier persona con un mínimo de sexo, me refiero a cabeza, se plantea a lo largo de su vida, ¿no? Pues quién soy, dónde estoy, para qué vivo, una serie de preguntas que este hombre no conseguía aclarar leyendo a filósofos, pues Schopenhauer, de todo tipo de los filósofos, no solo materialistas, sino idealistas, Hegel y todos los demás que cayeron en sus manos, pero ninguno le satisfacía, ninguno llegaba a producirle, a darle una respuesta a estas preguntas que estaban en su vida y que le llevaban incluso a plantearse el quitarse la vida. Una persona que lo tenía todo desde el punto de vista humano, no tenía carencias materiales, no tenía dificultades económicas. Como decíamos, un terrateniente en la época de los zares pues era de las personas que mejor vivían, ¿no? Pero, sin embargo, se planteaba quitarse la vida porque no tenía sentido. Su vida no tenía sentido. Es decir, aquí ya Tolstoy nos está diciendo que el tener satisfechas las necesidades materiales en un hombre no es suficiente para ser feliz, para encontrarle sentido a la vida. Y este hombre se da cuenta en un determinado momento de que había mamado una serie de verdades a lo largo de su vida que sin saberlo estaban dando sentido a todo lo que hacía, porque este hombre se plantea esto, pero dice, pero yo en el fondo sé, hablando con campesinos, lo pone Tolstoy en la novela, hablando con campesinos, yo en el fondo sé lo que es bueno, lo que es malo. Le dicen los campesinos, sí, usted es una buena persona, nosotros conocemos gente que se dedica a llenar la panza y conocemos gente que vive para el alma, que vive para Dios, que son amantes de la justicia, que son amantes de la verdad, ancianos del pueblo, que son los más queridos, los más venerados. Este hombre, oyendo a aquel campesino, se da cuenta de que él había, de hecho, vivido esta vida de ser una persona que no vivía para sí mismo, para llenar la panza, sino que vivía en el fondo estaba viviendo para Dios, estaba viviendo para el alma, ¿no? Es decir, que había encarnado sin quererlo, una serie de valores espirituales que había mamado en su familia, que había mamado en la sociedad. Y decía, ¿de dónde saco yo esto? ¿De dónde lo he sacado? Lo he sacado de la razón.
Dice, no, la razón lo único que me dice es que si alguien me estorba en la consecución de mis objetivos, de mis placeres, lo elimino. Eso es lo que me dice la razón. Entonces la razón nunca me va a decir que yo ame al prójimo hasta el punto de dar mi vida por él si es necesario, cosa que yo estaría dispuesto a hacer, porque eso es lo que me ha amado. De alguna manera alguien ha puesto esto dentro de mi interior, dentro de mi vida, dentro de mi alma. Entonces esto es lo que está dando sentido a mi vida. Una verdad a la que no he llegado por la razón y que los filósofos no son capaces de imbuirme, sin embargo la tengo ahí metida, no porque yo la haya alcanzado, sino porque me ha sido dada, me ha sido inscrita. Y esto es una cuestión que no por sabida me ha dejado de impresionar. Es decir, él dice en un determinado momento a lo largo del libro que podemos acabar destruyendo todas aquellas cosas que en el fondo son las que están permitiendo que vivamos. Es decir, que esto, en el fondo, lo que me ha llevado a pensar a mí es, ahora mismo en la sociedad actual estamos orgullosos de las consecuencias de tener una sociedad basada en estos valores espirituales, la defensa de la libertad, la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de la religión, todo lo que permite que tengamos una sociedad de la que nos sentimos orgullosos. Pero resulta que últimamente están surgiendo tendencias encaminadas a eliminar eso, a eliminarlo por la base. Entonces, puede llevar a que, si esto sigue así, si sigue habiendo familias, si sigue habiendo padres que ya no transmitan estos valores a los hijos, esos hijos van a ser unos desgraciados cuando crezcan, ¿no? Él dice en un determinado momento, no lograba imaginarse en qué ser bestial se habría convertido de no haber sabido para qué vivía, si no hubiera sabido, si no hubiera tenido conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, es decir, todo aquello que de una manera instintiva había mamado desde pequeño. Sabía lo que era bueno y lo que era malo sin necesidad de reflexiones especiales. Sí, pero alguien se lo había enseñado, ¿no? Alguien se lo había transmitido. Sí. Le habían enseñado. En el fondo, ¿qué le habían enseñado? Los valores del catecismo. Los cristianos habían nacido desde pequeño, le habían enseñado a amar al prójimo, le habían enseñado a no robar, le habían enseñado a no mentir, le habían enseñado a no fornicar, le habían enseñado todo lo que nos enseña el catecismo de una manera muy esquemática. Había crecido así, había fundamentado su vida así, y aunque no practicara, le estaba dando eso un sentido a su vida. Como decía antes, el autor de la novela dice: yo y millones de personas tenemos una única certeza firme, clara e indudable, una certeza que no puede explicarse por medio de la razón. Había vivido, aunque no fuera consciente de ello, respetando las verdades espirituales que había mamado con la leche de su madre. ¿Qué habría sido de mí de no haber contado con esas creencias en las que había sido educado? De no haber sabido que hay que vivir para Dios y no para uno mismo. Habría robado, habría mentido, habría matado, que es lo que estamos viendo que está pasando hoy día. Eso está ocurriendo en estos momentos, ¿no? ¿Te estás acordando de la anécdota de las barbaridades, de esto que ha ocurrido en un colegio francés? Sí. De un tipo que ingresa, que entra allí y mata a 3 niños, a varios adultos, el profesor y otros que mienten descaradamente. El otro día en una tertulia yo oía a uno que había sido fiscal anticorrupción, y le preguntaba a los delincuentes, que eran cargos políticos que habían cometido delitos de robo en el fondo, y le decía, pero bueno, ¿cómo usted ha hecho esto? Y decían, bueno, pues es que como lo hacen todos, pues claro, como lo hacen todos. Sí, pero es que en estos momentos está ocurriendo un poco. Y este es el peligro. Yo lo que estoy pensando en estos momentos es en nuestros nietos, ¿no? Bueno, en nuestros hijos, aunque ya sean mayores, pero especialmente en nuestros nietos, que si no les está dando esto que tú comentabas hace un momento, pues van a terminar con que no tienen una base donde fortalecerse, sujetarse, y es que además su vida va a ser un desastre, porque es que vacío total, y correrán porque el riesgo, no van a encontrar absolutamente nada, y entonces bueno, pues aumentará hasta el número de suicidios dentro de unos años.
porque el vacío existencial lleva al suicidio en una gran parte de la población, y esto es un tema que no hace falta ni demostrarlo. Es normal que las personas vacías, sin ilusión, sin ganas, terminen o víctimas de las drogas, o ya hartos de no encontrar en ello la solución a sus expectativas, pues quitándose la vida, ¿no? Esto es, por desgracia, lo que puede ocurrir con el tiempo por la pérdida de los valores espirituales que está suponiendo, pues, el dejar la pretendida actitud progresista de no bautizar a los hijos, bautizarlos de pequeños, es decir, no esperar a que sean mayores, que el bautismo conlleva ya un germen de gracia. Bueno, no un germen de gracia, sino que conlleva ya la infusión de la gracia santificante, que impregna ya el alma de esas personas y les infunde estos valores, estas verdades, sin las que es imposible encontrar sentido a la vida cuando se es adulto. ¿Y de dónde viene eso?, decía este personaje. Me lo ha dictado la razón, que hay que amar al prójimo y no estrangularlo. Me lo enseñaron en la infancia. Y yo lo creí con alegría porque me aseguraron que así estaba escrito en mi alma. ¿Y quién lo ha descubierto?, decía más adelante este personaje. No la razón, que descubre la lucha por la existencia y la ley que exige la eliminación de quienes me impiden la satisfacción de mis deseos. Pero la razón no puede concluir que se debe amar al prójimo porque eso es algo, entre comillas, ajeno, que sobrepasa la razón. La razón conlleva los peligros de la soberbia, del fraude, de los embustes, que no quiere decir que la razón no sea buena, sino que conlleva grandes riesgos, separada de los valores sobrenaturales que hay que adquirir en otras a través de la fe, a través de la religión. Sin ese complemento, la razón destruye al hombre. Lo hemos hablado muchas veces en los programas, pero es bueno recordarlo aquí. Esto venía un poco a cuento también por la época que estamos de animar a todos nuestros oyentes ahora con el tema de la Semana Santa, pues que es una oportunidad que todos los años procuramos recordar a los oyentes, una oportunidad de hacer catequesis con los niños, es decir, que no perder el tiempo en Semana Santa con planes frívolos. De la nieve y cosas por el estilo. ¿Cuántos padres que nos están escuchando que esto lo mamaron de pequeños? O abuelos que ven que sus nietos ahora no lo están recibiendo, pues tienen que aprovechar estas épocas, estas fechas, estas vacaciones de Semana Santa, pues para hacer catequesis. Las procesiones que hay en prácticamente todas las ciudades, es impresionante es impresionante la repercusión que ha tenido en el mundo, pues en la Jornada Mundial de la Juventud. Esas imágenes de la Semana Santa Española que desfilaron en Madrid, ¿no?, que tanto le gustaron al Papa. Pues creo que este año vienen hasta marines de Estados Unidos que quieren desfilar con el Cristo de la Legión, porque le ha encantado. Desde el punto de vista, cada cual sabrá por qué le ha encantado, pero que quieren venir ahí y desfilar y procesionar acompañando al Cristo de la Legión. Bueno, pues como eso, tantos detalles de piedad popular que sirven para que los niños mamen el germen de la espiritualidad que van a necesitar tanto en sus vidas para no desorientarse y no acabarse perdiendo, ¿no? El Papa vuelve otra vez a salir a la palestra en primera fila recordándonos esto, ¿no? Leía yo ayer o antes de ayer unas palabras suyas diciendo que la auténtica paz y la auténtica alegría es consecuencia, decía, de que cada cual reconozca sus propias culpas, cosa que hoy... Esto está muy difícil, sí. Vete tú a decirle a la gente, vete tú a decirnos a todos que reconozcamos nuestras propias culpas, nuestras ofensas a Dios. Ahora mismo lo que se lleva es que el hombre se apegue a sus propias miserias y que las considere bienes, valores. Sí, que está por encima de su sensualidad, su apego a los bienes, pues de todo tipo, pero baratijas al fin y al cabo, que si el coche, que si las vacaciones, que si no sé qué, eso... Pero fíjate esto cómo se transmite. Yo vuelvo a pensar otra vez en mis nietos, como si esto es lo que estás viviendo,
en torno a ellos es lo que están respirando y es lo que están copiando. Y esto es lo que les va a llevar luego a esa intranquilidad y a ese nerviosismo y a esa desesperación, porque no hay otra solución. Es la solución, sí, al final siempre acabamos con lo mismo, pero bueno, es bueno que acabemos siempre lo mismo, porque es lo que importa, es la clave de la solución de todos los problemas. Volviendo a una frase de Levin en esta novela a la que hacíamos referencia antes, ahora veía con toda claridad que únicamente había podido vivir gracias a las creencias en las que había sido educado, porque había sido educado en estas creencias cristianas en las que animamos a todos los padres a educar a sus hijos, ¿no? El tema de la Semana Santa y del consejo del Papa es una forma de concretarlo. El tema del reconocer las propias culpas es una forma de hablar de la confesión, ¿no? Es decir, que esto es una de los grandes tesoros que tenemos en los católicos en la Iglesia, que es un ahora mismo un mandamiento de la Iglesia. Además es un mandamiento de la Iglesia, no, creo que es incluso hasta el punto de vista humano, es decir, que es que todo cuadra, lo valioso desde el punto de vista sobrenatural cuadra con el enriquecimiento personal y viceversa, es decir, no puede haber un crecimiento espiritual sin que haya crecimiento humano ni al revés. El tema de reconocer las propias culpas y pedir perdón por ellas enriquece al hombre incluso desde el punto de vista humano. Y por lo tanto es una buena ocasión de recordarlo a todos en esta época que decimos que se acerca, de que es la Semana Santa, donde sería buenísimo el que siguiéramos las indicaciones de Benedicto XVI, todos, es decir, intentar recuperar la paz y la alegría, que quien más quien menos está un poco necesitado de este tema, supongo, ¿no? De quienes no. A ver quién es el guapo que nos dice que no, que el de paz y de alegría está sobrado, ¿no? Todo. Pues quien más quien menos, que como digo estará necesitado de mejorar en estos aspectos, los creyentes que sigamos el consejo del Papa, es decir, que reconocer las propias miserias, las culpas, los errores, los pecados, ¿no? Bien, el Papa también, después de aconsejar eso, lamentó que el hombre a veces ama más las tinieblas que la luz. Esta es la inmensa, el gran misterio, ¿no? Es decir, que a muchos a los que se le plantee esto, ganar en paz, en alegría, en motivaciones para su vida, pues dirá que no, que le prefiere seguir enfangado en sus miserias, y esa es la tremenda realidad de la libertad que tenemos todos para seguir un camino u otro, ¿no? Me parece que me hace señales de que la cosa se acaba, pero bueno, volviendo a este tema que hablábamos antes, es un poco absurdo el intentar que obtener este conocimiento de lo que está bien y lo que está mal de otra manera, no por la razón, pues como ha pretendido el anterior gobierno con asignaturas como educación para la ciudadanía. Es decir, no se puede conseguir que los niños tengan en su interior esa vivencia realísima y vitalista de lo que es bueno y de lo que es malo, pues a través de asignaturas, y más si están desorientadas y equivocadas, como era el programa de esta asignatura, que gracias a Dios parece que no va a cuajar, ¿no? Que no se va a llevar a cabo el próximo curso. Bueno, pero que es en eso la forma de educar a nuestros hijos, en lo que está bien y en lo que está mal, y la forma de educarlos desde pequeños, imbuirles los valores religiosos que la educación cristiana nos aporta, ¿no? Que eso lo consideremos una suerte, un bien, que lo agradezcamos todos los que lo hemos recibido en nuestra vida, y que procuremos que no les falte a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tú, como abuelo, ¿qué opinas sobre el tema? No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer los abuelos en esta cuestión? Pues estar muy atentos a lo que ocurre alrededor de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Y de nuestros hijos, que son los responsables directos de los nietos, ¿no? Pero aunque podemos colaborar muchísimo en ayudándoles a cada uno de ellos, ¿no? Por el prestigio
que tenemos delante de ellos, que es curioso, ¿no? Que a lo mejor no es tan motivado, pero es una admiración grande la que sienten por lo que hacemos, por los abuelos, pero muchísimo, ¿no? Y es decir que lo ha dicho mi abuelo es algo que tiene un valor tremendo, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagas o digas, de ahí lo importante que debía ser estar atento a qué es lo que haces, porque todo esto le está teniendo mucha repercusión en el comportamiento de las criaturas después, ¿no? Pues nada, con eso entonces terminamos el programa, porque es una muy buena forma de concretar esta preocupación, pues el ejemplo que tantos abuelos tienen que dar a sus hijos, por lo que estás comentando, porque la importancia que tiene para ellos la palabra y los hechos de los abuelos. Y con esto terminamos. Me parece muy bien. Pues nada, entonces hasta el próximo día, gracias por su atención y hasta siempre. Hasta pronto.